Capítulo 22. Sin embargo, apenas se marchó y de inmediato la eché de menos, comenzaron los reales aprietos, al punto que percibí que, de haber algo útil en encontrarme a solas con Miles, la partida de ellas me daría cuando menos un estimativo. La verdad es que durante toda mi estancia no hubo un momento de tantas aprehensiones como cuando al bajar me enteré de que el coche que llevaba a la señora Gross y a mi joven pupila había traspasado las verjas de la propiedad. Ya estaba, me dije, cara a cara con los elementos, y durante buena parte del resto de ese día, mientras luchaba con mi debilidad, tuve ocasión de pensar que había obrado con extremada precipitación. El lugar por donde ahora daba vueltas se me hacía más opresivo que nunca, tanto más cuando por vez primera notaba en la actitud de los demás un reflejo confuso de la crisis. Como es obvio, lo acontecido los hacía mirarme sin cesar. No bastaban las explicaciones que se nos había ocurrido aducir sobre el intempestivo viaje de mi colega. Las criadas y los hombres se veían desconcertados, cosa que me ponía más nervioso aún, hasta que vi la necesidad de convertir todo eso en una ayuda positiva. Para no extenderme, diré que aferrándome precisamente del timón evité el naufragio total, y me atrevo a agregar que, para poderlo soportar todo, aquella mañana adopté un aire muy seco, altanero y serio. Fomenté la idea de que tenía muchas cosas bajo mi responsabilidad e hice saber también que, aunque me hubiera quedado sola, me mantenía firme. En las horas siguientes anduve por todas partes sosteniendo esta actitud, con cara, no lo dudo, de que me encontraba lista para cualquier ataque. Así, para quien quiera que estuviera interesado, exhibía yo mi corazón herido. La persona menos interesada, tal parecía, resultó ser hasta la hora de cenar el pequeño Miles. Aunque en mis paseos no lo había visto por ninguna parte, me había valido de ellos para hacer más público el cambio que se había operado en nuestra relación como consecuencia de haberme mantenido el día anterior para ayudarle a Flora, tan alelada y subyugada junto al piano. Ya el hecho, por supuesto, había recibido plena publicidad mediante la reclusión y partida de la niña, y el propio cambio se hacía evidente ahora en nuestra dejación del hábito de encontrarnos en el cuarto de estudio. Cuando, antes de bajar, abrí la puerta de su alcoba, ya él había desaparecido, y abajo me enteré de que había desayunado, en presencia de un par de criadas, con la señora Grouse y su hermanita. Luego había salido, según dijo, a dar un paseo, y pensé que eso expresaba mejor que nada su franca opinión sobre la abrupta transformación de mi cargo. ¿En qué iba él a permitir que consistiera ese cargo en adelante? Estaba aún por verse, aunque había un extraño alivio. Quiero decir que para mí, en particular, en el abandono de sus pretensiones. Si era tanto lo que había salido a flote, no creo exagerar si digo que lo que más se destacaba era el absurdo de prolongar la ficción de que yo todavía tenía algo que enseñarle. Ahora estaba muy claro que mediante ciertos sobreentendidos tácitos con los que él, aún más que yo, se encargaba de salvar mi dignidad, yo había tenido que apelar a su merced para que no me obligara a tener que esforzarme por estar a la altura de sus verdaderas capacidades. En todo caso, él disponía ya de su libertad y yo no habría de volver a tocársela, cosa que yo le había mostrado ya ampliamente. Por lo demás, cuando en la víspera él me había hecho compañía en el cuarto de estudio, sin que yo me expresara con retos o indirectas sobre nuestra previa separación. Desde aquel momento yo tenía de sobra ideas de mi propia cosecha. Sin embargo, cuando al fin me vi con él, la dificultad de ponerlas en práctica y lo agobiante de mis tribulaciones se me hicieron patentes ante el bello semblante del pequeño, en el que lo ocurrido hasta entonces no había dejado mancha o sombra alguna que se vieran. Para recalcar ante la servidumbre el tono altivo que quería proyectar, decreté que mis comidas con el chico fueran servidas en lo que llamábamos el comedor de abajo.
En consecuencia, lo había estado esperando en la pesada pompa de la habitación por cuya ventana la señora Grouse me había dado, en aquel primer domingo de terror, el destello de algo que mal podría llamarse una luz. Allí, entonces, volví a sentir, porque lo había sentido repetidas veces, que mi equilibrio dependía de mantener mi rígida voluntad, la voluntad de cerrar los ojos con tanta fuerza como fuera posible a la verdad de que había de vérmelas con algo repulsivamente antinatural. Solo podía triunfar confiando en y haciéndome cargo de lo natural y tomando mi monstruosa ordalía como un esfuerzo en una dirección insólita, sí, y desagradable, pero que quería, para enfrentar la injusticia, tan solo de otra vuelta de tuerca de la común virtud humana. Empero, ningún intento requeriría más tacto que este de proporcionar, yo sola, todo lo natural. ¿Cómo podría yo poner siquiera un poco de ese artículo en la supresión de cualquier referencia a lo que había pasado? ¿Cómo, por otro lado, referirme a eso sin volver a hundirme en el espanto de lo oculto? Pues bien, al cabo de algún tiempo se me había ocurrido una suerte de respuesta que recibió confirmación en la medida en que, de modo irrefutable, fui viendo cómo acendraba claridad en lo que había de extraño en mi pequeño acompañante. Era como si él hubiera encontrado, aún en esta ocasión y como tan a menudo lo había hecho durante las clases, otra manera delicada de facilitarme las cosas. No era iluminador el hecho que, en nuestra compartida soledad, se hizo evidente, revestido de un falso resplandor que antes no tenía, el hecho de que, con la ayuda de la oportunidad, la preciosa oportunidad que ahora se presentaba, sería ridículo prescindir de la ayuda que se podría obtener de la inteligencia pura de un niño tan bien dotado. ¿Para qué había recibido esa inteligencia si no era para poder salvarse? ¿No podría yo, a fin de llegar a su mente, arriesgarme a estimular violentamente su carácter? Era como si, estando cara a cara en el comedor, él literalmente me hubiera mostrado el camino. El cordero asado estaba en la mesa, y yo había despachado a los criados. Antes de sentarse, Miles estuvo un rato de pie y con las manos en los bolsillos, observando la carne, sobre la cual parecía a punto de emitir un concepto jocoso. En cambio, acabó por decir: Dime, querida, ¿está de veras horriblemente enferma? ¿Flora? No tanto. Muy pronto va a estar mejor. Londres le sentará bien. Ya a Blee no le convenía. Ven y sírvete tu cordero. Me obedeció con presteza. Llevó el plato con cuidado hasta su puesto y cuando se hubo sentado prosiguió. ¿Y por qué dejó Blee de convenirle así tan de repente? No fue tan de repente como podrías pensar. Se veía venir. Entonces, ¿por qué no la sacaste antes? ¿Antes de qué? De que se enfermara demasiado para viajar. Contesté sin tardar. Ella no está demasiado enferma para viajar, pero podría haber llegado a estarlo si se hubiera quedado. Había que aprovechar el momento preciso. El viaje va a disipar y eliminar la influencia. ¡Oh, qué espléndida estaba yo! Ah, ya veo, ya veo. Miles, si a eso vamos, también estaba espléndido. Se sentó a comer con esos encantadores modales de mesa que desde el día de su llegada me habían evitado cualquier admonición severa. La causa de su expulsión del colegio con seguridad no habría sido por comer feo. Como siempre, ese día estuvo irreprochable, aunque obraba, sin duda, de modo más consciente. Era obvio que procuraba dar por sentadas más cosas de las que podía, y se sumió en un silencio tranquilo mientras tanteaba la situación. Nuestra comida fue muy breve. La mía no pasó de ser un simulacro, e hice que levantaran la mesa cuanto antes.
Mientras lo hacían, Mae se puso otra vez de pie con las manos en los bolsillos y de espaldas a mí. Se puso a mirar por el ventanal por el que en esa otra ocasión yo había contemplado la visión que me había hecho dar un bote. Guardamos silencio mientras la criada estuvo allí. Tan silenciosos estábamos, se me antojó, como a esas parejas jóvenes que en la luna de miel en el hostal se sienten apocadas en presencia de la camarera, y en cuanto la camarera se marchó, él se dio vuelta y dijo, bien, ya estamos solos.